Muy buenos días, mis estimados alumnos de la institución educativa Lobachevsky. Bueno, este año también continuaremos trabajando y la materia que voy a dictar, como ustedes saben, es Historia del Perú. Bueno, permítanme presentarme para algunos que no me conocen porque he visto que hay muchos alumnos nuevos. Mi nombre es Johnny Raúl Callaba Pacotaipe y bueno, este año vamos a trabajar de la mejor manera. Espero que colaboren. Yo también voy a dar el mejor esfuerzo para que este año puedan aprender, porque esa es la idea, que ustedes puedan aprender. Bueno, iniciemos con nuestro tema, pero antes de iniciar quisiera dar algunas recomendaciones. Como ustedes saben, mi persona ha sido asignado como tutor del tercer grado. Estoy muy feliz de ser su tutor de ustedes. Espero que colaboren para este año. Bueno, antes de iniciar con el tema que nos compete, quisiera dar algunas recomendaciones como tutor. Pero no solo como tutor, sino también como maestro. Recuerden que actualmente nos encontramos en una crisis sanitaria. Recuerden que esta pandemia no solo se está desarrollando en el Perú, sino se está desarrollando en todo el mundo. Por esta razón, que tienen que cumplir algunas reglas. Regla número 1 es lavarse la mano a cada momento. Regla número 2, no salgan de casa. Incluso la regla número para mí el más importante, ¿por qué? Recuerden que si salen de sus domicilios se pueden contagiar. Es por eso que no tienen que salir de casa. Y si es que salen por algún motivo, recuerden usar su mascarilla. Bueno, dadas las recomendaciones del caso, iniciamos con nuestro tema del día de hoy. Bueno, nuestro primer tema que vamos a desarrollar el día de hoy va a ser el periodo de la colonia, es decir, el virreinato del Perú. Bueno, nos van a tratar de gobernar ya no por el sistema de gobernaciones. Recuerden que antes de inicio del virreinato del Perú, la forma de gobierno que se va a estar dando en las colonias va a ser las de gobernaciones. Recuerden cuando llegan los españoles, es decir, Francisco Pizarro invade el Tahuantinsuyo, conquista y somete, los reyes católicos van a dar a Francisco Pizarro una gobernación. De la misma forma, a Diego de Almagro, los reyes católicos van a otorgar una gobernación. Bueno, este sistema de gobernaciones fracasa. Es por ello que los reyes católicos lo que van a buscar es cambiar una forma de gobierno, que justamente va a ser el virreinato del Perú. A continuación les voy a explicar cada uno de los criterios para poder saber qué era el virreinato en sí. Bueno, pasemos a lo que es el virreinato del Perú. Primero, antes de iniciar a tocar a fondo sobre qué es el virreinato del Perú, tenemos que hacer una pequeña introducción. Bueno, ¿qué nos dice esta pequeña introducción? A ver, ¿qué nos dice esta pequeña introducción? Miren, agitado el Perú por las guerras civiles entre españoles, la corona española decide establecer un gobierno colonial directo y centralizado. Recuerden el año pasado, cuando desarrollamos las guerras civiles españolas. Cuando se enfrentan, por ejemplo, Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Recuerden que Diego de Almagro y Francisco Pizarro se van a ir matando uno a uno. Y justamente la corona española, cansado de estas guerras, es que va a decidir cambiar una nueva forma de gobierno, que va a ser mucho más directo y centralizado. Justamente esta nueva forma de gobierno va a ser llamado el virreinato del Perú. Bueno, sigamos avanzando. Ahora veamos los aspectos básicos del virreinato del Perú, es decir, en qué año se inicia el virreinato del Perú, cuál es el documento que va a sustentar, quién es el gobernante, etc. Pero primero iniciamos con el año de la creación del virreinato del Perú. Bueno, el virreinato del Perú
va a ser creado el 20 de noviembre de 1542. Acá me pueden seguir con el mouse. Fue creado el Virreinato del Perú el 20 de noviembre de 1542. Pregunto, ¿en qué año llegan los españoles al Tahuantinsuyo? A ver, recuerden, ¿en qué año llegan los españoles al Tahuantinsuyo? Hagan memoria. Bueno, yo sé que ustedes sí han hecho memoria y el año que llega Francisco Pizarro al Tahuantinsuyo es en 1532, ¿verdad? 1532 es 1532 se da la invasión ya en sí. Es decir, desde 1532 han pasado ¿cuántos años? 10 años. Recién después de haberse dado las invasiones y se dan un tipo de gobierno de gobernaciones o sistema de gobernaciones, la corona española decide cambiarlo por el Virreinato del Perú. Recuerden, en 1542. Pregunta de examen, no lo olviden. A ver, si bien es cierto, este es el año que se va a iniciar el Virreinato del Perú, va a haber un documento que va a sustentar la creación del Virreinato del Perú. Ese documento va a ser llamado, pregunta de examen, ojo, las nuevas leyes de las Indias. En algunos libros lo van a encontrar, por ejemplo, como las nuevas leyes de las Indias de 1542. ¿Quién es el primer virrey del Perú? Pregunta de examen. Repito, ¿quién es el primer virrey del Perú? Lo desarrollamos el año pasado. Bueno, el primer virrey del Perú va a ser Blasco Núñez de Vela. A ver, vamos a hacer memoria. Blasco Núñez de Vela es el primer virrey y es el que trae justamente las nuevas leyes de las Indias de 1542. ¿Me entienden? Vamos a hacer memoria. Cuando Blasco Núñez de Vela trae este documento, llega hacia las gobernaciones de Nueva Castilla y Nuevo Toledo, que pertenecían a Francisco Pizarro y el otro a Diego de Almagro. Recuerden que los que van a estar dominando van a ser los encomenderos. Justamente en esta nueva ley de las Indias había una regla en contra de los encomenderos. Una regla era lo siguiente. Miren, imaginemos que mi persona va a ser un encomendero. Imaginemos que yo voy a ser el encomendero de todo Cangallo. A mi muerte, en un principio funcionaba de esta manera. Si un encomendero muere, esa encomienda pasaba a manos de su hijo o de algún familiar. Pero esa encomienda se mantenía en esa familia. Pero con las nuevas leyes de las Indias, ¿qué sostenía con respecto a los encomenderos? Que si un encomendero muere, tras su muerte ya no lo va a heredar esa encomienda a su hijo o algún familiar, sino va a pasar a manos de la corona española. Y dígame, ¿le convenía a los encomenderos estas nuevas leyes de las Indias? No, ¿verdad? Y aparte de eso, el que iba a gobernar todos esos territorios iba a ser un virrey. Y justamente el primer virrey va a ser Blasco Núñez de Vela. Es por eso que se inicia una guerra civil o la rebelión de los encomenderos, que justamente se va a iniciar una lucha con Blasco Núñez de Vela, y al final los encomenderos van a asesinar a Blasco Núñez de Vela, es decir, al primer representante del rey de España en una colonia es el virrey, y justamente los encomenderos van a asesinarlo. ¿Ya? Sigamos avanzando. Esa es la importancia de justamente la base jurídica, que es las nuevas leyes de las Indias. Recuerden, pregunta de examen. Después pasamos a la vigencia, es decir, ¿desde qué año se inicia el Virreinato del Perú y en qué año culmina el Virreinato del Perú? En este caso se inicia en 1542, se crea el Virreinato del Perú y va a concluir en 1824, cuando se da la batalla de Ayacucho. Recuerden que en la batalla de Ayacucho los patriotas vencen a los realistas.
Y eso va a significar la independencia definitiva del Perú, pero no solo del Perú, sino también de América. Recuerden que en la batalla de Ayacucho van a pelear chilenos, argentinos, venezolanos, colombianos, peruanos, indios, negros, todos. Porque buscaban liberarse o romper definitivamente los lazos con la metrópolis España. Bueno, pasamos a otros aspectos básicos que tenemos que saber sobre la colonia. Número de virreyes. Desde el inicio hasta el fin del virreinato del Perú nos van a gobernar 40 virreyes. Eso lo vamos a desarrollar más adelante. Recuerden, número de virreyes va a ser 40. Cuando lleguemos a las instituciones locales, es decir, quienes nos gobernaban, ahí vamos a tocar todos los virreyes que vamos a desarrollar. Bueno, sigamos avanzando. Recuerden, los virreyes, antes de pasar al siguiente aspecto básico, los virreyes son los que gobiernan, ojo, en la colonia. Pero ¿quién era el personaje el que va a gobernar en España? Justamente va a ser un rey. Ahora, en este caso quiero que me entiendan una cosa, miren. Desde el inicio de la colonia hasta el fin o hasta el término del virreinato del Perú, en España, o mejor dicho, España va a ser gobernado por dos dinastías. La primera dinastía va a ser los Augsburgo, que son o pertenecen a la Casa de Austria. Repito, la primera dinastía que va a gobernar y que va a llegar va a llevar a su máximo apogeo España son los Augsburgos. Después, cuando termina el gobierno de la dinastía de los Augsburgo, ingresa a gobernar España la Casa de Francia, es decir, los Borbón. Y justamente con los Borbón es que finaliza el virreinato del Perú, porque el último rey de la dinastía de los Borbón va a ser derrocado en América. Disculpen, va a ser derrocado cuando Napoleón Bonaparte invade España. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando toquemos a las instituciones. Bueno, sigamos avanzando. Sigamos avanzando. A ver. Ahora pasemos, por ejemplo, ¿cuáles fueron las causas de la creación del virreinato del Perú? Es decir, ¿por qué motivo se creó el virreinato del Perú y por qué no continuó el sistema de gobernaciones? Bueno, el primer motivo tiene que ver con los encomenderos. Miren, antes le hacía un ejemplo de encomendero. A ver, ¿quién era un encomendero? Imaginemos que mi persona va a ser un encomendero y les decía, por ejemplo, mire, el rey de España daba una encomienda a un español. A ver, ¿cuál era la función de este encomendero? Mira, imaginemos que a mí ya me dieron, por ejemplo, una encomienda, y esa encomienda es todo Cangallo. Es una provincia Cangallo. Ojo, es inmenso. Ahora, dentro de la provincia de Cangallo, imaginemos que hay una mina. Está dentro de mi encomienda, por ende, yo tengo que explotarlo. ¿Me entienden? Y en una mina hay mucho oro. Dependiendo qué metal o mineral se encuentre en esa mina. Puede ser oro, mercurio, no sé, o azufre, etc. Aparte de eso, dentro de la encomienda de Cangallo viven muchos pobladores, ¿verdad? Como yo soy el dueño de ese encomendero, los pobladores que están dentro de esas encomiendas tienen que pagar un tributo. Ya sea pueden pagarme en dinero o también pueden pagar en alimentos o en trabajo. De esa forma es que el encomendero se va a enriquecer. Porque imaginemos, repito nuevamente, dentro de la encomienda si hay mina, el encomendero lo explota. Dentro de su encomienda va a haber muchas personas, muchos indígenas, y el encomendero va a explotar a esos indígenas. Puede explotarle como mano de obra, pero también les va a cobrar dinero porque están dentro de esa encomienda.
De esa forma es que el encomendero se va a volver rico y poderoso. Y el encomendero no va a decir, pobrecito, el indígena no tiene dinero, bueno, este año que no me pague, o este mes que no me pague. No, un encomendero, que eran los primeros invasores, lo único que ellos querían era enriquecerse, porque recuerden, solamente hay una vida. Entonces ellos lo que buscaban era en menor tiempo o en corto tiempo enriquecerse e irse a España para poder disfrutar de ese dinero. No les importaba si morían indígenas, no les interesaba eso. Incluso los españoles creían que los indígenas no tenían alma o no eran seres vivos, eran animales. Por eso los españoles, cuando mataban a un indígena no pasaba nada. Bueno, sigamos avanzando. Entonces, lo que buscaba la corona española justamente es neutralizar ese poder del encomendero, porque el encomendero estaba empezando a tener mucho dinero. Y díganme, si ustedes gobiernan un territorio inmenso, alguien tiene que cuidar ese territorio. Y los encomenderos empezaban a tener ejército. Como ya tenían dinero, empezaban a armarse, tenían ejército. Imagínense cuántos encomenderos va a existir en todo el virreinato del Perú. Muchos encomenderos. Y esos encomenderos estaban volviéndose muy poderosos. Y justamente la corona española va a crear el virreinato del Perú porque va a querer neutralizar el poder de estos encomenderos. Porque el rey de España decía, un momento, estos encomenderos están volviendo muy poderosos. Si siguen así, de acá a un tiempo se pueden rebelar a la corona española y pueden independizarse incluso. Es por eso que con la creación del virreinato del Perú, lo que buscaba la corona española era centralizar el control político de las colonias. Síganme con el mouse, centralizar el control político de las colonias. Es decir, el rey ya tenía que tomar el control de esas colonias y no que esté gobernando un encomendero, porque se estaba volviendo poderoso y eso podría ser malo para los intereses de la corona española. Bueno, sigamos. Otra de las causas por el cual se va a crear el virreinato del Perú es el fracaso del sistema de gobernación. Recuerden, síganme con el mouse, aquí tienen por ejemplo el sistema de gobernación. Aquí está Nueva Castilla, que era la gobernación de Francisco Toledo y Francisco Pizarro, perdón. Y de esta línea hacia el sur era la gobernación de Diego de Almagro. Y este sistema de gobernaciones fracasa. ¿Por qué fracasa? Recuerden, guerra civil entre españoles, entre pizarristas y almagristas, va a haber muchos muertos, etc. Y eso no le va a gustar a la corona española, que se estén matando entre españoles, etc. Y otra de las causas también por el cual se crea el virreinato del Perú es la protección del indio. Como ya les había mencionado anteriormente, los españoles mataban a diestra y siniestra a los indígenas. Para que tengan una idea, miren. Por ejemplo, cuando Cristóbal Colón llega por primera vez a este nuevo continente, ¿dónde se establecen? Primero llegan a una isla llamada Juana. Y esa isla que se llamaba, que le van a bautizar con el nombre de Juana, actualmente se llama Cuba. Es decir, los pobladores nativos de esta isla llamada Juana eran miles. Cuando los españoles se establecen en la isla llamada Juana, absolutamente todos los indígenas desaparecen. Mueren todos. No va a haber ni un indígena en esa isla llamada Juana. Y es así cuando ingresan a tierra firme. Recuerden, el año pasado yo les he mencionado, tierra firme es ya el continente americano. Ya no es una isla como si lo era, por ejemplo, Jamaica, Puerto Rico, Cuba, etc. No. Tierra firme ya era el continente en sí. Y cuando ingresan al continente, es decir, a tierra firme, igual los nativos que vivían en ese territorio, los españoles, lo único que van a hacer es exterminar, matarlos a todos. Y justamente ante este problema o ante este dilema, la corona española
con la creación del Virreinato del Perú, lo que va a hacer es proteger. En sí, en la colonia lo que va a pasar es la explotación del indígena. Pero dentro de sus cláusulas de las nuevas leyes de las Indias está la protección también del indígena. ¿Por qué? Estaban siendo exterminados como a diestra y siniestra. Bueno, sigamos avanzando. Una vez desarrollado las causas por el cual se crea el Virreinato del Perú, a continuación vamos a desarrollar la periodificación del Virreinato del Perú. Es decir, por qué etapas va a pasar el Virreinato del Perú. La primera etapa va a ser el de inicio y formación. Recuerden, cuando llega el primer virrey a América, van a tener muchos problemas. ¿Por qué? Muchas personas, ya sea encomenderos o otras personas muy poderosas, no querían aceptar. Entonces va a ser en un inicio la formación de la colonia va a tener algunas dificultades. Cómo gobernar, cómo dominar una gran extensión de tierra, etc. Va a tener muchas dificultades. Pues el primer periodo se llama de inicio y formación, que va a abarcar los años de 1542, que es el inicio, hasta 1568. Después pasamos a la segunda etapa, que es la más importante, que es la etapa de consolidación y apogeo. Bueno, después pasamos a la siguiente etapa, que es de consolidación y apogeo. Miren, a ver, fecha muy importante, 1568 hasta 1630. ¿Por qué es muy importante esta fecha, 1568? Porque en 1568 el que ingresa como virrey en la colonia va a ser el virrey Toledo. De los 40 virreyes que vamos a desarrollar, el virrey Toledo es el más importante de los 40. Repito, pregunta de examen. El virrey más importante es el virrey Francisco de Toledo, que va a iniciar a gobernar desde 1568 hasta 1572, si no me equivoco, 82. A ver, 72. A ver, sigamos. ¿Por qué es considerado el virrey más importante? Por las siguientes razones. Uno, se le considera el organizador de la colonia. Cuando ingrese el virrey Toledo, va a encontrar la colonia, se podría decir, cuando sus madres de ustedes ingresa a su cuarto, yo sé que su madre de usted pega un grito, ¿verdad? ¿Qué es esto? Se agarra la cabeza, etc. Algo así encontró el virrey Toledo, el virreinato del Perú, hecho un desastre. Él es el que va a empezar a organizar mejor. ¿Qué es lo que va a hacer? Uno, el virrey Toledo acaba con el último inca de Vilcabamba. ¿Quién es el último inca de Vilcabamba? Es Túpac Amaru I. Justamente el virrey Toledo acaba con él. Cuando acaba con el último inca de Vilcabamba, ya no hay resistencia. Solamente lo único que va a hacer el virrey es someter a los indígenas. Ese es uno. Otro, el virrey Toledo es el que instaura las mitas, es decir, el trabajo obligatorio. Otro, ya sea la mita minera y mita obrajera, es el que va a implementar. Otra de las creaciones del virrey Toledo es justamente el impuesto, lo que van a pagar todos los indígenas. Y otras son las reducciones. Reducciones eran pueblos. Recuerden que en tiempo de los incas, una casa, por ejemplo, una casa de la otra estaba de distancia por ejemplo 2 kilómetros, etc. Y cuando, por ejemplo, el encargado del cobro de dinero a las comunidades iba, los indígenas se pasaban rápido la voz, se avisaban, vino el que cobra los impuestos, y todo el mundo, chao, desaparecía ahí. Cuando llegaba ahí no podían cobrar. Bueno, el virrey Toledo es el que crea las reducciones, es decir, como todas las casas estaban separados, absolutamente todo lo va a juntar.
El virrey Toledo es el que trae la Santa Inquisición, porque en el gobierno del virrey Toledo se da un movimiento milenario llamado Taquisonjoy. ¿Y dónde surge este movimiento llamado Taquisonjoy? Justamente en Ayacucho, donde Lucanas. Bueno, sigamos avanzando. Después entramos a la etapa de crisis y decadencia, que va a ser del año 1630 a 1757. Del año 1630 para adelante, los reyes de la casa de Austria, es decir, los Habsburgo, no van a ser buenos gobernantes. Incluso el último rey de la dinastía Habsburgo no deja heredero. El último rey de la dinastía Habsburgo va a gobernar hasta el año 1700. Del año 1700 hasta el año 1712 no va a haber un rey en España. En esos 12 años, ¿qué ocurre? Se va a dar la guerra de sucesiones en España. Es decir, todas las coronas de las potencias existentes van a querer meter a uno de sus familiares al trono de España. Y justamente se acaba esta guerra de sucesiones en 1712, cuando ganan los Borbón, e inicia una nueva dinastía llamada los Borbón, que pertenecen a la casa de Francia. Y el que va a gobernar va a ser el nieto de Luis XIV, el Rey Sol, uno de los mejores representantes del absolutismo en Europa, que es Luis XIV, o más conocido como el Rey Sol. Se resalta su frase muy célebre, que también viene en los exámenes. Su frase célebre del Luis XVI es: el Estado soy yo. Es una frase muy célebre. Bueno, sigamos avanzando. Después pasemos a otra etapa de la historia del virreinato, que son las reformas borbónicas. Justamente esas reformas borbónicas se inician en 1757 hasta el año de 1814. Recuerden que con las reformas borbónicas, el virreinato del Perú, que era casi toda Sudamérica, a excepción de Brasil y Venezuela, van a nacer muchos virreinatos. El virreinato del Perú va a ser reducido a un pequeño territorio. Van a surgir nuevos virreinatos, como el virreinato de La Plata, virreinato de Nueva Granada, etc. Van a existir muchos virreinatos. Bueno, sigamos avanzando. Y la última etapa es la de restauración absolutista y guerra de la independencia. ¿Qué ocurre en este periodo? Miren, acá hay una palabra muy bonita donde dice restauración absolutista. A ver, para entender esta palabra o esta frase tenemos que irnos necesariamente a España. ¿Qué ocurría en España? ¿O qué ocurría en Francia? En Francia surge un hombre que quería conquistar todo el mundo, llamado Napoleón Bonaparte. ¿Qué va a hacer Napoleón Bonaparte? Justamente en estos periodos, antes de la guerra de la independencia, se conoce como la era napoleónica. ¿Qué va a hacer Napoleón Bonaparte? Va a invadir España. Y justamente al rey de España lo va a capturar y lo va a mandar al calabozo. Va a estar en prisión el rey de España. Y Napoleón Bonaparte va a poner como gobernante a un familiar. ¿Y qué ocurre en España? Se van a formar juntas de gobierno para poder iniciar una guerra en contra de los invasores. ¿Y qué va a ocurrir en las colonias americanas? En las colonias americanas también se van a formar juntas de gobierno. Bueno, en España estas juntas de gobierno logran derrotar a los invasores y nuevamente entra al poder el rey que había sido sacado por Napoleón Bonaparte. ¿Y qué ocurre en la colonia? Bueno, si eso ocurría en España, ¿qué ocurría en las colonias? En la colonia americana. Bueno, como se habían formado juntas de gobierno, estas juntas de gobierno decidieron separarse de España.
Recuerden que eh, el primer territorio que se va a liberar de los españoles va a ser el virreinato del Mar de la Plata. Y justamente inician las guerras de independencia en toda Sudamérica. Por el norte, Simón Bolívar va a empezar a liberar los estados del norte, y por el sur San Martín va a empezar a lograr independencia, por ejemplo, de Mar del Plata, de Chile, y nuevamente va a ingresar al Perú, y etcétera, que esa historia ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, todo este periodo, o por todas estas etapas, es que va a pasar el virreinato del Perú. Bueno, sigamos avanzando. Ahora vamos a ver la extensión del virreinato del Perú. Bueno, la extensión del virreinato del Perú, ojo, no ha sido siempre el mismo territorio o la misma extensión. Miren acá, ¿qué dice acá? A ver, síganme con el momia. Durante el gobierno de los Augsburgo abarcó casi toda Sudamérica. Acá tienen la imagen, miren. Toda Sudamérica va a ser, o estaba dentro del virreinato del Perú. Los únicos territorios que no estaban o que no eran parte del virreinato del Perú era Venezuela, aquí lo podemos ver. Venezuela y Brasil, en esta parte. Son los únicos territorios que no van a pertenecer al virreinato del Perú. Bueno, antes de continuar, en esta parte tenemos una línea. Bueno, les voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, si los españoles llegaron al continente americano, ¿por qué en Brasil, o mejor dicho, el territorio que actualmente pertenece a Brasil, fue gobernado por los portugueses? A ver, respondan. Repito la pregunta. Si América fue descubierto por los españoles y ellos empezaron a colonizar, ¿por qué una parte de Brasil fue gobernado por los portugueses? Es por ello que los brasileños hablan portugués. Díganme el por qué. Bueno, les voy a tratar de explicar el por qué. Miren, aquí tenemos una línea imaginaria. Recuerden, el año pasado han dibujado esta mapita. Y esta línea imaginaria se llama el Tratado de Tordesillas. ¿En qué consistía el Tratado de Tordesillas? El Tratado de Tordesillas era la división del mundo entre las dos nuevas potencias, entre Portugal y España. Bueno, de esta línea hacia el este, o sea, hasta este lugar, va a pertenecer para Portugal. Es por eso que los portugueses han colonizado este territorio, justamente por el Tratado de Tordesillas. Pero no solo va a gobernar esta parte de Brasil, sino el Tratado de Tordesillas era desde este punto hasta una isla llamado Azores, que era por Asia todavía, que quedaba casi por Asia y Filipinas. Todo ese territorio va a ser para los portugueses, la India, etc. Mientras de esta línea hacia Filipinas, hacia el otro lado, hacia el oeste, va a pertenecer para los españoles. Es por eso que este territorio conquistó o fue sometido por los españoles. Bueno, ahora pasamos a la segunda etapa. Recuerden, la primera etapa va a ser durante el gobierno de los Habsburgo, donde el virreinato del Perú va a abarcar casi toda Sudamérica, a excepción de Venezuela y Brasil. Y no se olviden el Tratado de Tordesillas, esta línea de aquí. Después, recuerden que ingresa una nueva dinastía en el gobierno de la corona española, que van a ser los Borbones. Y los Borbones van a crear nuevos virreinatos. Justamente las reformas borbónicas, o dentro de las reformas borbónicas, uno de sus tantas reformas es justamente la creación de nuevos virreinatos. Y justamente en esta parte, en este lado, síganme con el mouse, tenemos Sudamérica. Y justamente aquí ya tenemos los nuevos virreinatos. Miren, el virreinato del Río de la Plata, tenemos la Capitanía General de Chile, virreinato del Perú, más arriba virreinato de Nueva Granada, etc. Se van a crear muchos virreinatos
Y con ello el virreinato del Perú se va a reducir a un pequeño territorio. Miren como ustedes pueden ver, el de amarillo es el virreinato del Perú. Este territorio se va a dar justo con las reformas borbónicas. Miren por acá, recuerden que en su inicio todo esto era el virreinato del Perú. Bueno, eso fue la extensión del virreinato del Perú a lo largo de su historia. Bueno, ahora pasemos la división territorial de virreinato del Perú. Bueno, miren, como ustedes saben, para un mejor control del territorio, recuerden que el virreinato del Perú era inmenso. Para un mejor control, el virreinato va a subdividir de la siguiente manera. A ver, todo el virreinato del Perú, aquí lo tenemos, todo el virreinato del Perú. Todo es el virreinato del Perú y va a ser gobernado por el virrey. Dentro del virreinato del Perú se van a crear una especie de regiones, tal como actualmente conocemos como la región de Ayacucho, región de Lima, etc. Se van a crear regiones. Esas especies de regiones van a ser las audiencias. ¿Ya? Van a ser las audiencias. Después, dentro de las audiencias se van a crear corregimientos. Los corregimientos van a ser una especie de provincias. Actualmente, miren, la región de Ayacucho también está compuesto de provincias. A ver, mencióneme algunas provincias de la región de Ayacucho. Provincia de La Mar, provincia de Huanta, provincia de Cangallo, etc. Justamente los corregimientos van a ser una especie de provincias. Y el que va a gobernar, o el personaje que va a estar a cargo de este corregimiento va a ser el corregidor. Que dentro de la colonia el corregidor va a ser la persona más odiada de todos. Pero estos corregimientos, es decir, estas provincias van a estar compuestos por reducciones. ¿Qué eran reducciones? Pequeñas comunidades o pueblos. Es como actualmente. Recuerden que dentro de la provincia de Cangallo hay muchas comunidades, pero en este caso se llamaban reducciones. De esa manera estaba compuesto para poder gobernar mejor toda la gran extensión del territorio. Bueno, miren, después pasamos a la estructura política, que en sí lo vamos a desarrollar recién la siguiente semana, pero ya tienen que tener una idea. Miren, a lo largo de la colonia va a existir dos instituciones políticas. Uno, instituciones metropolitanas, es decir, estas instituciones no se van a encontrar dentro de la colonia, es decir, dentro de América, sino estas instituciones se van a encontrar dentro de la metrópoli, es decir, dentro de España. Y justamente estas instituciones se van a encontrar, por ejemplo, el rey. ¿Dónde va a vivir el rey? En España. Pero este rey va a tener un consejo llamado Real Consejo de las Indias, donde la principal función de este Consejo de las Indias va a ser el de asesorar al rey en el gobierno de las colonias o de las Indias, como lo quieran llamar. Después tenemos las instituciones locales, es decir, instituciones que existen dentro de la colonia mismo, ya no en España, ojo, sino dentro de la colonia. El primero es el virrey, que es el representante del rey. Después tenemos la Real Audiencia, que va a ser una especie de poder judicial y va a estar compuesto de jueces, etc. Los corregimientos, que va a ser gobernado por el corregidor, recuerden. Después de la rebelión de Túpac Amaru II o José Gabriel Condorcanqui, los corregimientos van a ser reemplazados por las intendencias. Después tenemos las audiencias y los cabildos. Recuerden que los cabildos son las ciudades. Bueno, esas serían las instituciones políticas que ya recién la siguiente semana lo vamos a desarrollar uno por uno. Es decir, cuántos reyes gobernaron, cuál es la función del rey, igual del Consejo de las Indias, qué eran, cuántos miembros, dónde existían, cuál era su función, etc. Y lo mismo del virrey, función del virrey, de la Real Audiencia, corregimiento, intendencias, audiencias y cabildos. Bueno, eso sería todo por hoy. Espero que me hayan entendido. Y si no, recuerden que tenemos
que tenemos que interactuar y que está programado dentro de su horario. Bueno, cuídense mucho, muy buenos días y espero que les haya gustado la clase.